Estamos en la presencia del doctor Álvaro García Ocampo. Mi nombre, Armando Torrente Trujillo, profesor de la Universidad Surcolombiana. En esta oportunidad queremos conocer los aspectos laborales de investigación, desarrollo científico, participación en lo relacionado a la asistencia técnica y al desarrollo agrícola y pecuario del país. Doctor Álvaro García tiene gran experiencia académica y fue quien inició los programas de doctorado en ciencias agrarias en Colombia. Doctor Álvaro García, buenos días. Buenos días, Armando. Quisiera conocer, doctor Álvaro García, un poco más de todo ese trasegar que ha conllevado su vida, con la cual nos está enriqueciendo en la Universidad Surcolombiana y igualmente al país. Conozco parte de su récord, pero quisiera, de propia voz suya, conocer esos aspectos relevantes con los cuales nosotros hemos venido también ganando cada vez conocimientos en nuestras investigaciones y cómo usted ha venido aportando en los diferentes lugares donde ha estado, en las diferentes entidades, sobre el desarrollo del sector agropecuario del país y sus intervenciones. Bueno, yo he sido una persona afortunada porque he tenido la oportunidad de estudiar. Yo terminé mi carrera de ingeniero agrónomo en Manizales. Manizales es una zona cafetera, de clima frío moderado, ¿sí? Donde tuve oportunidad de conocer muchísimas cosas con respecto a los suelos de zona cafetera de Colombia. Luego hice la maestría en el programa de graduados del ICA en Bogotá, donde me tocó un clima completamente diferente, más frío. Entonces tuve oportunidad de aprender muchas cosas sobre ese tipo de suelos. Posteriormente me fui a California a hacer el doctorado en química de suelos y con énfasis en suelos salinos, bajo la dirección del doctor Parker Pratt. Tuve la fortuna de contar con diría yo, la playa de científicos de más alto relieve en el mundo en materia de suelos salinos, de manera que me fui por ese lado. Mi especialidad en este momentico es esa. Y ya estando de regreso en Colombia, pues estuve un tiempo sin salir del país, dedicado al programa de suelos del ICA. Me nombraron director nacional del programa de suelos. Estaba empezando a trabajar en las investigaciones cuando me mandaron para la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena. Y por allá estuve casi un año haciendo un curso de uso de energía atómica en agricultura. Fui muy de buenas porque cuando llegué a Colombia de regreso, el presidente cerró la Agencia Internacional de Energía Atómica aquí, lo que quedaba en el CAN. Sí, eso lo dieron la orden de cerrarlo. A mí me llevaron a Bogotá a que tratara de explicar por qué no se podía cerrar. Un reactor atómico no se cierra, no se apaga. Eso está allí hasta que se degrade completamente. Afortunadamente, en los últimos años se volvió a revivir el uso del reactor y está a disposición para volver a hacer investigación que es mucho más rápida, gana uno muchos años utilizando la energía atómica. Después de llegar a Colombia trabajé un tiempo con el ICA. Cuando pagué mis compromisos con el ICA, me pasé para la Universidad Nacional de Colombia. Fue el momento en que dividieron el ICA en ICA y Corpoica. No estuve de acuerdo y me retiré y me puse a trabajar con la universidad. Y con la universidad en Palmira, en la función de profesor de la universidad, y me tocó enfrentar el proceso de creación del programa de doctorado en el posgrado de la Universidad Nacional en Palmira. Afortunadamente yo creo que ha sido una de las cosas más productivas que ha hecho la universidad, porque hemos tenido la oportunidad de capacitar muchísima gente en Colombia que si no hubiera sido por ese programa no estaría capacitada a ese nivel hoy. Y actualmente estoy en uso de retiro
dedicado a asesoría y consultoría y a escribir algunas cositas que vamos a ver cuándo alcanzo a terminar. Doctor García, importante todo ese récord que usted ha conllevado en sus desarrollos académicos, técnicos y científicos y los grandes aportes que has realizado al país. Yo me acuerdo que por allá, empezando la década de los 90, tuve oportunidad de volverlo nuevamente a ver aquí en Colombia. Creo que llegabas del doctorado en California, empezaste a generar todo un proceso de apoyo académico a la maestría de la Universidad Nacional y a otros programas, pero en aquel entonces, si no estoy mal, usted era el director nacional de investigaciones en suelos a nivel del país, es decir, era una autoridad científica. El ICA era la entidad que estaba dedicado a la investigación agraria, en las nuevas investigaciones de nuevos productos y nuevos desarrollos al sector agrícola, que eso luego desapareció. De esa parte de su vida, ¿qué nos puede decir como aprovechamiento y fundamental hacia los desarrollos y hacia los progresos en Colombia? Armando, en la época del ICA fue una época muy productiva, una época en que se trabajó al mismo tiempo en investigación básica, en investigación aplicada, en generación y transferencia de tecnología. Yo creo que eso fue bastante positivo y es una experiencia que le deja a uno un sabor de satisfacción, porque uno no solamente está proponiendo, sino que está construyendo y está logrando resultados al tiempo. Yo creo que se consiguieron cosas buenas. Yo creo que empezamos a mirar los suelos de una manera más científica, empezamos a pensar en todos los tipos de suelos que había en el país. Antes no hablábamos sino de suelos ácidos, sí, y era la mayor cantidad de investigación. Yo me metí por los suelos básicos, por los suelos alcalinos, por los suelos con otros problemas y me encontré con el que ha sido el chicle mío en la investigación, que son los suelos afectados por una alta saturación de magnesio, que los hay en el Valle del Cauca, muy fuerte y muy grande el área, pero también los he encontrado en regiones de la costa norte, ¿sí? O sea que no es algo que sea único del Valle del Cauca. Adicionalmente, cuando yo llegué con el cuento a California, a proponerle a la universidad investigar en eso, ¿sí? Ellos no tenían ese cuento en la cabeza, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en eso y nos vamos para Colombia a conseguir las muestras al Valle del Cauca, perfecto. Y una semana antes de venirnos para acá, llegó información del norte de California, que en esa zona al norte de San Francisco, habían suelos con alta saturación de magnesio también. Entonces trabajamos con esos suelos y yo tuve la fortuna de ser la persona que los sacó a la luz pública con el doctor Parker Pratt. ¿Qué significa eso? Significa que con base en eso se han realizado investigaciones, trabajamos en ellos y encontramos algunas soluciones de manejo, no soluciones de reversar el problema. Es supremamente difícil sacar esa cantidad de problemas porque esos suelos son bastante impermeables, es como estas baldosas en algunos casos, por ahí no pasa nada, ¿sí? Pero hemos aprendido más o menos a manejarlos, ¿sí? A hacer agricultura en ellos, a ayudarle a los agricultores a bypassear el problema. Entonces hemos venido, creo que cumpliendo con un propósito y eso deja un poco de satisfacción, aunque también deja un poquitico de insatisfacción porque uno no puede marchar a la velocidad que quisiera en la investigación. Sí, importante todo lo que nos han mencionado. Yo considero que en los aspectos que has desarrollado que han sido muy importantes y relevantes, tanto para nosotros quienes hemos seguido la Escuela de Formación en Ciencias Agrarias, los conocimientos suyos y los aportes que ha dado a la ciencia del suelo, tú has trasegado todos los caminos de la investigación y además me parece muy importante todos los aportes que has entregado, no solamente en el interés profesional, sino en un desinterés económico por la cual usted
viene trabajando decididamente a nivel nacional e internacional. Usted fue presidente de la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo. Fue muy floreciente la época en que estuviste de presidente, porque a nivel mundial hubo muchos vínculos y relaciones, hubo mucho científico que llegó a Colombia a intercambiar con las universidades, con los institutos descentralizados, pero luego llegaste a la presidencia latinoamericana de la ciencia del suelo, donde fue mucho más floreciente todas las actividades y fortaleciendo la sociedad colombiana en la ciencia del suelo. Por último, tuve la oportunidad de conocer todas tus intervenciones a nivel de Europa, cuando estuviste como presidente de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo en la Comisión de Fertilidad. ¿Qué lo lleva a usted o qué lo motiva a seguir trabajando de manera desinteresada desde el punto de vista económico, pero con una esencialidad de poder desarrollar actividades científicas y poder promover en los jóvenes todo un legado de conocimiento que está siendo muy, muy positivo y que ahora en la Universidad Surcolombiana lo estamos también nosotros obteniendo, enriqueciendo a través de nuestros proyectos y nuestros estudiantes? Armando, esa es una buena pregunta. Cuando estabas empezando, ¿qué me lleva? Pues yo pensé que será que, pues quizá la gana de encontrar una solución al problema, ¿sí? Quizá hay cosas que son muy interesantes y que uno no maneja así muy conscientemente, pero una de las cosas más satisfactorias para mí fue el contacto con científicos de todo el mundo y la amistad que tuve con muchísima gente, o que tengo con muchísima gente alrededor del mundo en distintos países. Eso pues es muy enriquecedor y le permite a uno proponer cosas a nivel nacional y a nivel internacional, ¿sí? Y se establecen vínculos muy importantes para tratar uno de que la situación del país mejore y que otra gente que está con uno pueda salir y gozar de la ventaja de capacitación y de participar en eventos y en cursos en el exterior, y eso al final tiene que redundar en un beneficio para el país. Entonces uno está ocupado todo el tiempo, ¿sí? A veces uno se acuesta cansado, ¿sí? Pero satisfecho de que está haciendo cosas positivas para uno, cosas positivas para los estudiantes y cosas positivas para el país. Eso tiene que ser satisfactorio. Recordamos que el doctor Álvaro García Ocampo ha sido un líder académico y científico del país, quien ha logrado conectar a Colombia con el mundo y ha logrado permear las estructuras científicas del mundo a través del conocimiento de la ciencia del suelo. Él nos hablaba de investigaciones muy importantes que nacen a la luz de ver problemas a nivel de Norteamérica, pero esos problemas que usted veía allá en Norteamérica, dado que son condiciones de clima diferentes, los suelos, los cultivos, diferencias porque pues allá están las estaciones, la estacionalidad, que de cierta manera disminuye en la medida que venimos hacia California, hacia el sur de California, pero aquí nosotros estamos en el trópico. Allá hay unos suelos magnésicos que son suelos salinos afectados con unos problemas, y aquí también viene a encontrar suelos magnésicos, ¿cierto? Todas estas cosas que usted nos trae al conocimiento y que logró identificarlas aquí en el norte de Colombia y en el occidente colombiano, ¿cómo se podrían remediar
para lograr generar un mayor abastecimiento de productos, seguridad alimentaria, dado los problemas que se tienen en la productividad de estos países en vías de desarrollo? Esa es una muy buena pregunta que yo siempre me hago. El tipo de suelos magnésicos que tenemos en la zona cercana a Palmira y que arranca en Palmira, pasa por Buga, llega a Tuluá, pasa por la zona de Tuluá, el ingenio San Carlos y llega casi hasta Zarzal. Son suelos sobre arcillas finas de tipo 2,1, ¿sí? Bastante expandibles. Entonces el magnesio entra entre las dos láminas de la arcilla, se coloca en el medio y la deja así, expandida completamente. Entonces ese suelo se convierte en un suelo problema porque es muy plástico, es muy pegajoso, usted se para en él, inmediatamente resbala. Y si está un poquitico húmedo, es como pararse en una cáscara de banano. Ese tipo de suelos, háganme el favor de pensar, todos ustedes pensar cómo se podría hacer agricultura o cómo se puede hacer agricultura en ese tipo de suelos. Yo entro a una platanera por allá sembrada cerca de Buga, ¿sí? Y los plátanos no estaban así. Todas las plantas estaban así o así, pero ninguna derecha, porque toda la madre de plátano, toda esa parte donde van saliendo, todas las arcillas se hinchaban debajo y la torcían para un lado, para el otro, y pues genera distorsiones en el crecimiento de las plantas. Pero la principal distorsión la genera el problema de absorción de nutrientes en ese suelo que tiene condiciones químicas y físicas muy difíciles. Entonces, el problema es que nosotros tenemos además otra condición muy difícil, que es el clima, ¿sí? Porque no es muy uniforme, sino que hace inviernos muy largos. Por ejemplo, hemos tenido inviernos hasta de casi 6 meses ahí en el Valle del Cauca. Ahora estamos en un lindo verano desde hace como 8 meses, ¿sí? Entonces, en esas condiciones, el suelo cambia de una condición muy expandido a una condición muy contraído, como tenemos ahorita. En ese proceso de contracción, mata casi todas las plantas, porque revienta todas las raíces en ese proceso, ¿sí? Entonces, es muy complicado el manejo de eso. Algunos agricultores han entendido y saben que cuando empiece a hacer el calor muy fuerte, ellos tienen que esperar unos días a que el suelo seque hasta cierto punto y luego regar. Pero no todo el mundo cuenta con riego en esa zona, ¿sí? Los que están cerca al río, sí. Los que están lejos del río, no. Y no hay distrito de riegos. Entonces, esta es una problemática interesante en la que hemos ido aprendiendo a no hacer cosas y a hacer otras. Doctor García, muy interesante todos estos aspectos que tienen que ver precisamente con las características del suelo y esas características del suelo asociadas a repensar cómo llevar a cabo la productividad sostenible, porque pues estamos hablando de que se debe producir, pero esa producción agrícola debe ser sostenible y sustentable. Es decir, hay que incorporar tecnologías, hay que incorporar nuevos procedimientos de manejo a nivel de el rol del uso de los suelos y las actividades del manejo de los cultivos, pero se nos viene, con cambio climático, se nos vienen otros grandes retos que están asociados al manejo de la producción agrícola, ya no solamente luchando con los problemas de mercadeo, no solamente luchando contra todos los factores de riesgo que comúnmente y tradicionalmente conspiraban o han venido conspirando contra la obtención de utilidades en la producción agrícola, sino más que ahora se nos viene, ya lo estamos teniendo, por cambio climático, el estrés hídrico y el estrés salino. Y le quiero preguntar precisamente, dadas esas condiciones que me permiten como repensar de qué significan las juventudes y en los que están encauzando sus vidas a las ciencias agrarias, que tienen que hacer un mayor esfuerzo para ya no pensar en los óptimos de producción, sino llegar a unos niveles de producción competitivos, sacrificando algo de esos óptimos
pero haciendo control, cierto control de déficit a estrés hídrico, ciertos controles salinos. ¿Cómo ve el panorama usted en ese sentido? Pues no lo veo muy bueno. Desafortunadamente, la agricultura en el valle ha cambiado mucho. Nosotros ya no sembramos pepas en el Valle del Cauca, no sembramos frutas. Yo estoy peleando mucho porque la gente siembre frutales, ¿sí? Pero es que la mayoría de la gente encuentra más fácil meter la tierra en el cultivo de caña, ¿sí? No tienen que hacer absolutamente nada, estar en la casa y recibir el cheque que les paga el ingenio cuando hay cosecha. Pero esto tiene una consecuencia, ¿no es cierto? Una consecuencia es que estamos perdiendo la agricultura en el Valle del Cauca. La posibilidad de producir comida es bien importante para el país, es importante para la población y desafortunadamente el azúcar es muy bueno, pero no es la única parte de la comida. Entonces ese es uno de los problemas que yo veo. En segundo lugar, el manejo de la problemática de suelos salinos no se está haciendo en la forma que se debería hacer, sino que se está haciendo la forma de pasarlo por lo alto, de bypassarlo, como decimos en quasi English, ¿sí? Haciéndolo a un lado. Y eso trae consecuencias y las va a traer hacia el futuro. Pero yo no veo realmente esa decisión del agricultor en el Valle del Cauca de pelear. No, estamos entregando la tierra al ingenio, ¿sí? Y el ingenio le siembra la caña donde no se da, pues no hay ningún problema, el que pierde es el dueño de la finca, ¿sí? Y entonces, para mí, es un retroceso grandísimo en la agricultura nacional, ¿sí? No hay que desestimar la industria de la caña, pero es que yo creo que la industria de la caña en suelos de altísimo precio, como son los del Valle del Cauca, es muy costosa para todos nosotros, ¿sí? Yo quisiera tener caña en los suelos de los llanos orientales, en suelos de muy poquito valor, daría mucho mejor negocio porque valorizaría estas tierras y las pondría a producir, ¿sí? En cambio, en el Valle del Cauca podríamos producir la comida para el país, pero no estamos produciendo comida, ¿sí? Los plátanos que se consumen en Cali no son del Valle del Cauca, son del Cauca o son del Quindío, ¿sí? Las frutas que se consumen en el Valle del Cauca también, ¿sí? Nosotros cada vez tenemos menos agricultura y eso a mí me parece que es dañino. Ahora sí es dañino, mañana va a ser más dañino y pasado mañana peor. Entonces tiene que haber entidades, el gobierno tiene que pensar un poco hombre, es cierto que tenemos completamente libertad para elegir lo que queremos hacer, pero es que también es papel del gobierno dirigirnos para que se produzca lo que se necesita, para que se le dé trabajo a la gente que está desocupada, ¿sí? Que ese es otro de los grandes problemas del monocultivo, ¿sí? La falta de posiciones de trabajo para la gente implica de que la gente no tiene más remedio que dedicarse a robar, ¿sí? Y hay un deterioro en la calidad de vida que es ostensible en el Valle del Cauca. Es muy lastimoso, yo lo vengo observando y me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque genera inseguridad para la gente en todas las condiciones. Es que atraquen a un muchacho que va para el colegio a las 7 de la mañana y le quiten los libros y lo que lleva en el bolsillo para desayunar. Es escandaloso, ¿sí? Entonces, yo llamo la atención del gobierno nacional para que exploren la posibilidad de cambiar las cosas que estamos haciendo en el Valle del Cauca, buscando una mejor utilización de la tierra, buscando una mejor utilización de la gente que está desocupada, dándoles oportunidad de trabajar y de hacer empleo. ¿Qué ha generado la gente en Palmira? Empleos pasajeros, cositas para ganarse alguna cosita en la venta de algo en la calle, pero estamos perdiendo el fondo. Y yo pido por favor a las autoridades que se profundicen un poco en este tema, porque la inseguridad es creciente, absolutamente creciente. Bueno, para terminar, nosotros en la Universidad Surcolombiana el 27 y 28 estamos celebrando
el primer seminario nacional sobre actualización en fertilidad del suelo. Traemos 300 personas de todo el país convocadas aquí, un grupo de especialistas científicos sobre los temas de la fertilidad, la nutrición y el manejo de los cultivos. Por última, ¿cuál es su impresión respecto a este evento? Para mí ha sido un evento muy positivo por la asistencia de tanta gente y por la participación efectiva que están teniendo. Los estudiantes de la universidad han estado muy atentos en lo que hemos estado haciendo. Yo los he visto atentos en las conferencias que yo he dado, ¿sí? Y si no me han consultado adentro en la conferencia, sí me han estado consultando afuera y me han manifestado su interés en las cosas de las que hablamos. Yo los felicito, Armando, porque este es un evento bueno, es un evento que le trae beneficio a la juventud, a la región y a la universidad.